capítulo 5, versículo 1 al 5, precisamente. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos su mandamiento. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Bendito Dios. Señor, te damos gracias en esta mañana, Señor, porque estamos delante de tu presencia, porque estamos, Señor, apelando a tu palabra, buscando el consejo, la dirección de tu Santo Espíritu. Señor, te rogamos, Dios, ayúdanos en todo lo que viene, fortalece nuestra fe, levanta, Señor, al necesitado. Señor, da nuevas fuerzas en este tiempo a tu iglesia, Padre Santo, te lo rogamos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Tome asiento un momento. Una de las cosas que más nos puede pegar es nuestra situación anímica, nuestra situación de convencimiento. ¿Quiénes somos? ¿Cómo estamos? ¿Dónde estamos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Para qué estamos en este mundo? ¿Hacia dónde nos lleva el Señor? Y yo le quiero hablar de la palabra, que hay una victoria prometida, esa victoria está en Cristo Jesús. No es la victoria, no estamos hablando de ponernos los guantes y pelearnos con el mundo, absolutamente. Vamos a entender lo que la palabra de Dios nos dice, pero la primera cosa que tenemos que entender, hermanos, es que Dios está estableciendo contacto, comunión. Dios está hablando a todo el mundo y, bueno, no todo el mundo puede escuchar la palabra o no quiere oír, no quiere atender la voz de nuestro Dios. Pero dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo, es nuestra fe. Pero empieza hablando el apóstol acerca de algo fundamental, de algo básico. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Es la primera base. Todo aquel que crea que Jesucristo es el Cristo, ¿verdad?, es nacido de Dios. Nosotros tenemos que empezar por el principio. Tenemos que establecer que el nuevo nacimiento es el que nos da esa identidad, nos da ese poder, nos da esa autoridad también como hijos de Dios. Juan inicia con un principio que es muy sencillo, pero a su vez es poderoso. Es decir, si somos nacidos de Dios, entonces venceremos. Y vamos a hablar acerca de cuál es la victoria, cuál es el mundo del que está hablando. La idea es que todo lo que es nacido de Dios, ¿verdad? Antes y en este tiempo podemos decir, estamos vencidos, no, somos vencedores, hermanos. No es que el mundo, no es que las aflicciones de este mundo nos van a vencer, sino, dice la Escritura, mayor es Dios que está con nosotros. Quiero empezar por lo que dice el mismo evangelista Juan en el capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, hay un concepto que se llama el nuevo nacimiento. Yo sé que la mayoría de los que me están oyendo en este momento han nacido de nuevo, porque así dice la Escritura, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido
de Dios. Y el mismo Juan lo repasa, lo rectifica, ¿verdad? Lo reafirma. Y dice el apóstol Pablo también, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre. Este es el nuevo nacimiento. Hay un cambio, hay una transformación, hay un proceso que el Espíritu Santo hace en nosotros, ¿verdad? Y utiliza la palabra de Dios. En cuanto a la vieja manera, a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, ese hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados. No solamente se requiere quitarse la vestidura vieja, sucia, cochambrosa, contaminada, sino se requiere una renovación, cambiar, ver cuáles son los vestidos, cuál es la ropa, el ropaje que Dios tiene para nosotros. El Hijo de Dios, el que es renacido por el Señor, va de a poco tomando nuevas vestiduras que Dios le ha dado. Vestidos del nuevo hombre creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Así que tiene que haber una evidencia de un nuevo nacimiento. Tiene que haber una evidencia clara de una nueva vida. El apóstol Juan dice, el que tiene al Hijo, si usted lo ve en el capítulo 5, aquí mismo, versículo 12, el que tiene al Hijo tiene la vida. Y hablando del Hijo que se llama Jesucristo, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El nuevo nacimiento implica en un aspecto voluntario, en un aspecto personal, en un contacto, en una fe personal. Esto no es ni siquiera de matrimonios o de familia completamente. Esto es de entre la familia, de entre los matrimonios, de entre padres e hijos. Ahí donde Dios habla, Jesús habla que pondré enemistad entre padres e hijos, porque se crea esa enemistad, se crea esa disyuntiva cuando alguien de nuestra familia empieza a recibir a Cristo, el que tiene al Hijo. Hermano, yo le quiero invitar en esta mañana, usted que nos escucha, escuche este mensaje, reciba este mensaje. El que tiene al Hijo, tenerlo es hacerlo suyo, es recibirlo en su corazón, es decirle, Jesús, entra en mi vida. Primera de Juan, capítulo 3, también, versículo 14, dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos, y el que no ama a su hermano permanece en muerte. Hermano, cuando Cristo ya mora en nosotros, cuando hay un nuevo nacimiento, entonces este amor que Cristo nos ha dado es suficiente para darlo a otros hermanos, a nuestra familia. El Señor nos está hablando, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios, si conoce a Dios. Todo el que ama es nacido de Dios, ¿verdad? El que no ama no conoce a Dios. Hermano, la vida tiene que cambiar, tiene que salir la amargura, la tristeza, el desánimo, el odio en nosotros, y eso tiene un punto de partida que es el nuevo nacimiento. Ese Jesús que nos infunde su vida, que nos imparte su vida cuando le recibimos, ese Señor Jesucristo que va haciendo cambios en nuestras vidas, produce en nosotros también amor, ese amor que se irradia. Amén. Nadie puede decir, dice el apóstol Juan, yo amo a Dios y aborrecer a mi hermano, porque entonces somos mentirosos y hacemos a Dios mentirosos. Mire, el que ha nacido de nuevo tiene que caminar, tiene que mostrar alguna evidencia. Ya hablamos de que Cristo vive en él, ya hablamos de que uno lo toma a Jesús como suyo, ¿verdad? Ya hablamos que se manifiesta el amor de Jesús en nuestros corazones, pero otro aspecto dice en Primera de Juan, capítulo 2, versículos 5 y 6, el que guarda su palabra, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él,
tiene que andar como Él anduvo. Aquí empiezan las restricciones. Aquí es a veces donde el mundo no quiere. Yo quiero todos los beneficios, pero yo no quiero ninguna responsabilidad. Y es que hay muchas evidencias. El que ha nacido de Dios también tiene que ser justo, practicar la justicia que viene de parte de Dios. El que ha nacido de Dios no tiene que practicar el pecado, dice en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 6. Todo el que permanece en él no peca. Todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Es un poco duro, pero vamos a quedarnos por lo menos todo el que permanece en él. Nos habla de una dependencia, de una permanencia. El Hijo de Dios, como un hijo de un padre, depende del Padre, permanece con el Padre, está con los padres. Pero aquel que peca, aquel que da riendas sueltas al pecado, pues demuestra que no ha tenido una experiencia con Jesús, que no ha tenido una experiencia con el Padre. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Porque los hijos de Dios, la simiente de Dios, ¿verdad? La simiente de Dios, la semilla, permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Véalo ahí en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 9 y 10. Es interesante. Todo el que es nacido de Dios se identifica porque no practica. No digo que no puede pecar, todos somos pecadores, pero no lo ejercita todos los días. No es la práctica lo que lo lleva a eso, porque lo de Dios, la semilla, la palabra de Dios está en él. No puede pecar porque es nacido de Dios. Amén. Otro aspecto, hermano, dice, en esto se manifiestan, ¿verdad?, los hijos de Dios. Por un lado, y por otro lado, los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. O sea, se requiere un nuevo nacimiento, y este nuevo nacimiento está en recibir la vida que viene de parte de Jesús para nosotros. Esa vida, ese toque de Jesús, esa sangre poderosa de Jesús hace cambios en nuestra vida. Tan pronto los vamos aceptando, vamos permitiendo que el Espíritu Santo obre en nosotros. Y eso se tiene que manifestar por los frutos, por las obras, por el día a día. Sabemos, dice, que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. No practica. Usted, si es un hijo de Dios, tiene que empezar a buscar las cosas de Dios. Tiene que leer la palabra de Dios. Tiene que ser alimentado por la palabra de Dios. Los que han nacido de Dios. También algo maravilloso, hermano, es que no estamos solos, dice en 1 de Juan, capítulo 4 y versículo 13. En esto conocemos que permanecemos en él y él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu Santo. Mire, esto es una ayuda valiosísima. No tan solo nos da la palabra, no tan solo nos da el alimento, el sustento, sino que él provee el recurso. Jesús le dijo a sus discípulos, me tengo que ir, ¿verdad? Y a lo mejor estaréis tristes por un tiempo, pero en otro tiempo vendrá el Espíritu Santo, vendrá el Consolador, vendrá el que nos guiará a toda verdad, vendrá el que nos ayudará a convencer al mundo de pecado, de justicia, de juicio. Se requiere la iglesia para fortalecerse, requiere la ayuda, la presencia del Espíritu Santo. Nosotros necesitamos el Espíritu Santo, y tú que estás iniciando, tú que has escuchado la voz del Señor, tú que has recibido al Señor Jesucristo, necesitas la presencia del Espíritu Santo. Los que han nacido de Dios, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Hay un nuevo nacimiento. Todo empieza por creer, porque al que cree, todo le es posible. Todo es posible, ¿verdad?
Los que han nacido de Dios, además, vencen al mundo, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. El nuevo nacimiento ocurre cuando somos llevados a tener contactos con la palabra de Dios. Si tú estás escuchando el mensaje recientemente, te pido por favor, no te conformes a poquito. Escucha la palabra que te estamos mandando, lee la palabra que te estamos mandando, porque esta palabra es poderosa, esta palabra es viva, es eficaz, esta palabra penetra, esta palabra discierne, nos hace que podamos discernir y nos hace conocer las intenciones del corazón y además nos aconseja. Hay una primera evidencia, ¿verdad? Cuando recibimos a Cristo de nacimiento, en el nuevo nacimiento, la evidencia sin duda es que empezamos a hablar de Él, empezamos a gozarnos en Él. Es el llamado primer amor, pero hay cosas, hermanos, como dice en la Escritura. Había un hombre de entre los fariseos llamado Nicodemo. Era un hombre principal entre los judíos. Este vino de noche al maestro, a Jesús, y le dijo: Maestro, sabemos que tú has venido de Dios como maestro, porque las cosas, las señales que tú haces, solamente las puede hacer alguien que está Dios con él. Jesús le dijo rápidamente, le cortó el guiri y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo. ¿Ve? Es Jesús el que empleó el concepto del nuevo nacimiento. Es Jesús el que le dice a un hombre que quiere utilizar quizás sus argumentos hasta teológicos quizás, pero le dice: no, necesitas un nuevo nacimiento. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hermano, el reino de Dios, los cielos, la misma gloria de Dios está para nosotros, para que nosotros podamos entrar en su reino y ver su gloria y estar eternamente con Él. Pero se requiere primeramente haber dado el paso de un nuevo nacimiento. Nicodemo, que era un hombre intelectual, un hombre teólogo, él se maravillaba, decía: ¿cómo puede hacerse todo esto de un nuevo nacimiento? Jesús le decía: no te maravilles de lo que te dije, o es necesario nacer de nuevo. Porque mira, así como no sabes que el viento sopla de un lugar y va hacia donde quiere, así no sabes tampoco cómo puede ser el que es nacido, ¿verdad?, de un nuevo nacimiento del Espíritu. Se requiere nacer del Espíritu, y el Espíritu Santo puede hacer cosas tremendas, poderosas en nuestra vida. Yo te invito hoy, en este día, que tengas un encuentro con Jesús y tengas un nuevo nacimiento y cabalmente puedas entender que necesitas un cambio de vestidura, necesitas ser limpiado tu corazón por los pecados, por las amarguras, por los malos deseos, por malas intenciones, por muchas situaciones que hemos dejado en el camino que hemos escrito en nuestra vida. Hemos pecado, estamos apartados de la gloria de nuestro Dios. Esto que está pasando no es un castigo, pero sí, Dios habla de un castigo eterno. Dios sí habla no de un lugar de refugio, de un lugar de gloria, sino de un lugar eterno de condenación, de tristeza, de un lugar eterno de amargura, el infierno que existe. Otro punto que habla además del nuevo nacimiento en esta palabra es lo que dice versículo 4. Todo lo que es nacido, si tú has nacido de nuevo, gloria a Dios. Si tú entregas tu vida a Jesús en esta mañana, gloria a Dios. Si tú crees en Jesús, solamente el que cree le es posible. Todo aquel que cree en Jesús tiene la vida. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Amén. Así que, como creer en Él es la clave para ser nacido de Dios, en el creer ya estamos hablando de la fe
La clave es creer. La clave es la fe. Esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Nuestra, la mía, tu fe. Tu fe, le decía Jesús a los hombres y a las mujeres, tu fe te ha salvado. ¿Cómo que su fe? La fe de ese hombre. Sí, su fe. La fe puesta en Jesús. Lo que decimos, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Pero puedo decir, de nuestra fe. Autor y consumador de la fe que yo profeso. Esta fe no viene de parte mía, viene de Jesucristo. Amén. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Son definiciones, ¿verdad? Son definiciones que podemos tomar, pero también la Biblia nos habla de definiciones de la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero hay condiciones. Por ejemplo, dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero también hay situaciones donde el Señor nos advierte, en el mundo hallaréis aflicción, pero confiad. Habla de la fe también. Yo he vencido al mundo. Mire, la Biblia nos relata en uno de los libros en Hebreos, dice que por la fe, porque por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, y empieza a relatar a todos estos personajes, a todos estos próceres de la fe. Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín por la fe, ¿verdad? Por la fe, cada uno de ellos. Abraham creyó a Dios. Por la fe, Sara le creyó a Dios. Por la fe, ellos fueron padres de multitudes cuando eran estériles y viejos. Hablamos de un mundo también. Hablamos de la fe, pero hablamos de un mundo, de un cosmos. Hablamos de no el mundo como tal, sino de ideologías, del mundo de envidia, del mundo amargado de sufrimientos, de pecado, el mundo que está en contra de Dios, el mundo que está dirigido por los deseos engañosos, por la prostitución y por muchas cosas más, sobre todo la violencia que hoy afecta a nuestras vidas. Jesús no se equivocó cuando hablaba de ese mundo de ideologías, de envidia, de sufrimientos, de pecado, de tristeza, de engaño, de prostitución, de pornografía, de violencia. Ese mundo que Jesús decía, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, porque en el mundo tendréis aflicción. Confíen, porque yo he vencido al mundo. Hermanos, si Cristo venció al mundo y yo creo en Jesucristo, yo tengo la victoria, no por mis propios méritos, sino porque Cristo ya venció. Amén. No solamente es una fe de venir al altar, de recibir salvación. No es una fe solamente de decirlo una sola vez, sino de la permanencia, de la consistencia, de una continua confianza y dependencia en Jesucristo. ¿Quién es el que vence al mundo, hermanos? ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Hablamos del nuevo nacimiento, hablamos de la fe. Se requiere la fe. Es el vehículo para llegar a la presencia de Dios. Es el vehículo para recibir de Dios. El que cree, todo le es posible. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Nosotros creemos en Jesús. Nosotros tenemos fe en Jesús. Y nosotros tenemos que permanecer en la fe. Permanecer en la fe, en la confianza en Jesucristo. Él es el que nos da no tan solo sabidurías y fortaleza, sino Él es el que nos llena nuestro corazón y nuestra alma. ¿Quién es el que vence al mundo? Nosotros, hermanos, tenemos que entender quiénes somos en Cristo. Somos más que vencedores. Amén. Somos más que vencedores.
Vencemos porque somos nacidos de Dios, porque hemos creído en Jesucristo. Vencemos porque hemos creído en el Hijo de Dios y porque hemos recibido en nosotros, hemos creído que ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario lo hizo por mí y por ti también. Él entregó su vida ahí. Él es el Hijo de Dios. Amén. Por lo tanto, tenemos que confiar, es decir, creer en Dios, confiar en Dios, en Jesús, pero también comprometernos con Él. También depender de Él y crecer en Él, porque claramente cuando habla del mundo hace una diferencia. Mira, en el mundo hallaréis aflicción. Alguna versión dice hallaréis tribulación. Pero yo he vencido al mundo. Entonces uno tiene que elegir si me constituyo amigo de Dios y enemigo del mundo, o a la inversa. Si me constituyo amigo del mundo, no amigo de la gente, sino amigo de esas ideologías, amigo de esas amarguras. Si yo acepto y recibo todo lo que el mundo me da a cambio de dinero, a cambio de vender mi alma, inclusive, ¿de qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Hermanos, en el mundo hay aflicción. En ese mundo hay tribulación, hay tristeza. En ese mundo no hay una seguridad en la eternidad. Pero en Cristo, por eso Él nos dice, confía porque yo he vencido el mundo. Porque Jesús ha vencido al mundo, ahora nosotros somos vencedores y nosotros vencemos si permanecemos en Él. Si permanecemos en su palabra, si somos obedientes en su palabra, si ponemos en práctica su palabra. Amén. El capítulo 2 también. Permítanme un segundo. Dice, primera de Juan, capítulo 2, versículos 13 y 14. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Aquí está el secreto de esa victoria que Jesús nos está hablando. Es de la victoria sobre el mundo, ese mundo que tiene al príncipe de las tinieblas, ese mundo que está gobernado por el diablo, ese mundo que está gobernado por deseos, malos deseos, maquinaciones perversas, ese mundo que no habla de la justicia de Dios. Escribo a vosotros, padres, vos jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Y dice al final, os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Y le escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, no tan solo porque habéis vencido. La victoria está en fortalecer nuestro carácter, nuestra fe, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros, y porque habéis vencido al maligno. Esta es la victoria. Y todavía aclara Juan, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, y habla del mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, todo esto pasa. El mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios ha vencido y permanece para siempre. Bendito sea el Señor. Los vencedores tienen un lugar especial, hermano, en el mundo venidero por Cristo Jesús. Los vencedores vencen porque la sangre de Cristo ha triunfado ya en la cruz del Calvario. Quiero terminar con este texto y quisiera que lo buscara usted en Romanos 8, del 28 al 39. Quiero dejar muy claro tres cosas que el Señor nos ha dado con estos versículos. Primeramente, todo el que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Nacer de nuevo es solamente a través de la fe en Jesucristo. Es solamente a través de la fe en el sacrificio del Hijo de Dios. Es solamente creer firmemente que Jesucristo
es el Cristo, es nuestro Mesías, es nuestro Señor, es mi Señor y mi Salvador. Amén. Otro aspecto es que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Si somos hijos de Dios, es porque hemos sido llamados para ser victoriosos con respecto a las tentaciones, con respecto a los problemas, con respecto a todo aquello que daña nuestro espíritu y nuestra alma, todo aquello que afecta a nuestro ser, todo aquello que no le da sentido a nuestra vida. Sobre eso somos victoriosos. Es la fe. Amén. Y dice, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree? Dios nos ha dotado de una capacidad para ir adelante. Romanos 8, 28 al 39. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Esto me gusta, cómo empieza. Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Usted sabe cuál es el propósito de Dios para tu vida? Bueno, pero lo vas a ir entendiendo porque tú has sido llamado, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Mire que está hablando de nosotros. Nos conoció desde antes, nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, diga conmigo, a mí, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Hermano, Dios está haciendo un proceso en nosotros de transformación. El viejo hombre está quedando perdido ya. Y qué bueno. ¿Qué pues diremos entonces a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahí es donde empieza nuestra valentía. Ahí decimos, si eso es lo que ha hecho el Señor con nosotros desde antes de nuestro nacimiento, ¿quién podrá estar contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó. Cuando uno cree en Jesús, cuando uno cree en Jesucristo como su Señor y Salvador, uno está creyendo en el Padre, que no escatimó, que no se limitó a dar a su propio Hijo y lo entregó por nosotros. Si Él dio a su Hijo, dice, ¿no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Cuántas cosas Dios nos va a dar? Hay misterio en todo esto, ¿verdad? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Esta tribulación, estos problemas que estamos pasando, angustia, enfermedad, hambre. ¿Será posible que ahora como hijos de Dios algo de esto, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, pandemia, nos separará del amor de Cristo? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas al matadero. Antes, repita conmigo, por favor, este versículo. Antes, no le oigo, antes, en todas las cosas, en todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Lo que hablamos. Tribulación. ¿Qué más? Angustia. ¿Qué más? Hambre, desnudez, espada, pandemia. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. Somos vencedores. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Venga lo que venga, hermano, pase lo que pase, nada tiene que apartarnos de su amor, del amor de Cristo. Es importante que nosotros comprendamos
que el justo vivirá por la fe, por su convicción, por su entrega, por estar permaneciendo en Cristo. Hermano, si vienen temores, angustias, ya tiene usted con qué responder. Usted que está siendo probado, unos que están enfermos, ya tiene con qué responder. La crisis, hermano, nos tiene que ayudar a descubrir también quiénes somos verdaderamente. Pedro se jactaba en amar a Jesús, pero decía: hey, Pedro, cuidado porque me han pedido para zarandearte. Y yo he pedido rogado para que tu fe no falle. Y mire qué instrumento valioso fue Pedro en las manos del Señor. Alguien me preguntaba, un pastor amigo mío me preguntaba esta semana: ¿hasta dónde está tu fe? ¿Hasta dónde está tu fe? Y me daba una enseñanza que quizás nosotros no sabemos hasta dónde está nuestra fe hasta que somos probados. Podemos ir a la Biblia, como Abraham no entendía hasta dónde estaba su fe hasta que tuvo que salir de su casa, tuvo que pasar situaciones extremas. Algunos más, como José, no sabía hasta dónde estaba su fe. ¿Quién más? Moisés mismo no sabía hasta dónde podría estar la fe de este hombre hasta que no, en realidad, tomó ese llamado que Dios le había dado y se promulgó como el líder, el patriarca, el que iba delante de ellos, el profeta, ¿verdad? Y Dios lo usó de una manera poderosísima. Y cada uno de los personajes bíblicos, Isaac, Jacob, Noé, ¿verdad? Cada uno de ellos no entendieron hasta dónde estaba su fe hasta que pasaron. Mire la fe de Noé. Qué tremendo haber padecido, haber primeramente hecho la construcción de esa arca y después pasar todo ese tiempo en el arca. Hermano, ¿hasta dónde está tu fe? El carácter de nosotros tiene que salir a la luz en medio de las aflicciones, en medio de los problemas. Somos hijos de Dios, no somos desamparados. Dios no nos ha abandonado. Hermano, Él está con nosotros y seguramente nosotros tenemos que manifestar nuestro amor, nuestro apego a Él en este tiempo. Amén. Quiero invitarte, ponte de pie. Así dice la palabra: ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Tú tienes poder para vencer. Tú tienes poder para salir adelante. Dios está contigo. Jesús dijo en una ocasión: yo soy el pan de vida. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual daré por la vida del mundo. Si coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis la sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Amén. Nosotros tenemos que confiar fundamentalmente en esto, en esta palabra que el Señor nos está dando a nosotros, porque es para este tiempo. Amén. Y algo te quiero decir un poquito más. Jesús es nuestra vida. El creer en Jesús nos da vida, vida eterna, y nos da poder. El ladrón vino para matar, para hurtar, para destruir. Pero Jesús dijo: pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús, además de la victoria, nos fortalece. Hermano, que esta mañana tu fe sea fortalecida, que esta mañana el Espíritu Santo venga a hablar a tu corazón. Que esta mañana esta palabra no regrese vacía sin antes hacer los planes y propósitos que Dios tiene para tu vida. Dios te ama. El Señor está con nosotros y Dios está esperando nuestra convicción en este tiempo, nuestra firmeza, nuestra entereza, nuestra fe. ¿Dónde está puesta? Nuestra fe está puesta en el que vive para siempre, en Jesucristo. Nosotros hemos nacido de nuevo y esta es la victoria que vence al mundo. Nuestra fe, porque creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Si tú esta mañana todavía no le has recibido en tu corazón, si esta mañana tú estás conectado ahí y todavía tienes dudas, ¿dónde pasarás la eternidad? Qué importante es que tú hagas este compromiso con Dios.
Qué importante que tú hayas entendido esta parte. Solamente los que han nacido de Dios, solamente los que han nacido de Dios han experimentado ese encuentro personal como la que tuvo una ocasión aquel hombre llamado Saulo de Tarso, que perseguía fehacientemente a Jesús, que perseguía de una forma insistente a Jesús para matarlo, para matar a los seguidores de él, para encarcelarlos, para burlarse de ellos. Pero una vez, y yo creo que hay mucha gente que durante todos los tiempos ha habido gente así que ha perseguido a los cristianos. Déjame decirte que una ocasión tuvo un encuentro con Jesús. Hubo una luz del cielo que le reflejó en su vida, que cayó al suelo este hombre, y él en ese encuentro le dijo a Jesús: Señor, ¿quién eres? Y Jesús le respondió: yo soy Jesús al que tú persigues. Y yo creo que en esta hora el mismo Señor está hablando a tu vida a través mío. El mismo Espíritu que le habló a Saulo de Tarso, al apóstol Pablo, sigue hablando a nuestras vidas. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Es difícil ponernos contra el Señor. Contra el Señor nunca tendremos la razón, nunca podremos prevalecer. Solamente prevalece nuestra fe, el hombre de fe, el hombre que está apegado a los mandamientos del Señor. ¿Puedes hacer conmigo, repetir esta oración? Bendito Dios y Padre Celestial, te doy gracias en esta mañana por tu presencia con nosotros. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque tú has sido nuestro refugio, nuestro escondedero, nuestra torre fuerte. Dios, te doy gracias porque en esta mañana yo puedo recibirte en mi corazón, Jesús. Yo creo que tú moriste por mí en la cruz del Calvario y yo recibo en mi corazón, Señor, tu sacrificio. Recibo en mi espíritu también tu sangre preciosa, esa que tú derramaste en la cruz del Calvario. Esa que, Señor, de tus manos horadadas, de tu lado que fue horadado también, de tu sien que fue también dañada, esa sangre que escurría. Yo sé que esa sangre estaba limpiando, estaba santificando mi vida. Así que yo lo recibo ahora y te recibo, Señor Jesús, como mi Señor y como mi Salvador. Te pido, Espíritu Santo, trata conmigo para sacar el viejo hombre, para tomar las nuevas vestiduras que tú tienes para mí, tener y entender cuál es el nuevo ropaje, la nueva armadura que tú tienes para mi vida. Ayúdame a ser un vencedor en tu palabra. Ayúdame a creer, a tener fe, a crecer cada día en la fe. Padre, te ruego que permitas que mi nombre esté escrito en el libro de la vida y a caminar en todo el tiempo que yo viva en tu palabra, en la búsqueda de tu rostro, Señor, de tu voluntad, a hacer tu voluntad, mi Dios. Te ruego que bendigas y alcances mi familia también. Te ruego que bendigas y cubras a mi familia, Señor, de todo mal, en el nombre de Cristo Jesús.